Bienvenidos de nuevo, oyentes. Esta noche nos sumergimos en las horas más oscuras, en las que todo parece igual, pero nada lo es. Acompañen a un hombre atrapado en su rutina, vigilando un edificio vacío. Pero como suele ocurrir, la calma de la noche es solo una ilusión. Un guardia nocturno recibe algo más que reportes. Recibe palabras que no son suyas, pero que sin embargo están escritas con su propia mano. Un reloj que adelanta 3 minutos y una identidad que comienza a desvanecerse. Permanezcan atentos. Tal vez el futuro no sea lo que esperan, o tal vez ya haya comenzado. Luis trabajaba como guardia nocturno en un viejo complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. El trabajo era monótono, y a esas horas casi nadie entraba o salía. Solo él, el solitario turno de madrugada y las sombras que se alargaban por los pasillos interminables. Tenía una rutina bien establecida: recorrer el edificio cada hora, revisar las cámaras de seguridad, asegurarse de que todo estuviera en silencio. Una rutina segura, predecible, como el tic-tac de su reloj. El edificio era casi un segundo hogar, sin vida, sin sonidos, solo el frío de las paredes y el zumbido lejano de los sistemas de calefacción. Pero la madrugada estaba por cambiarle todo. Una noche, mientras revisaba el escritorio, Luis encontró un sobre blanco en la mesa de seguridad. Estaba vacío, excepto por una hoja que parecía haber sido escrita a mano. En la parte superior, en una caligrafía inconfundible, estaba su nombre. Algo extraño le dio un mal presentimiento. El papel estaba fechado para el día siguiente, a la misma hora, en el futuro. Pero lo más inquietante era el contenido. El reporte describía con detalle todo lo que estaba haciendo en ese preciso momento. A las 2:17 de la madrugada, Luis está en el escritorio, mirando el informe de la noche anterior. La iluminación es tenue y el reloj marca las 2:17 de la madrugada, justo antes de que decida revisar las cámaras de seguridad. Está a punto de levantarse. Luis dejó caer el papel, sudor frío en su frente. ¿Cómo podía estar escrito algo que acababa de suceder? Pensó que era una broma, una equivocación, o tal vez alguien jugaba con él. Pero lo que realmente lo inquietó fue lo que encontró al final de la página. Su firma, escrita con la misma caligrafía que la que él usaba para firmar los informes de su turno. El reloj en la pared sonó a las 2:18 de la madrugada. Luis miró hacia el reloj y algo extraño ocurrió. El minutero se movió 3 minutos más rápido de lo habitual. Las noches siguientes, Luis comenzó a recibir más reportes con las mismas características, siempre con fechas futuras, siempre con una caligrafía exacta a la suya. Describían su comportamiento, sus movimientos, hasta sus pensamientos. El reloj seguía adelantándose y las fechas de los informes seguían coincidiendo con las horas que aún no había vivido. Una noche, desesperado, Luis decidió salir de su ruta habitual. Decidió ignorar el siguiente reporte y no seguir las instrucciones del papel. Quería romper la rutina, pero cuando entró a la sala de seguridad, vio algo aterrador. Las pantallas mostraban el mismo reporte, pero ya había sido firmado por él. La fecha en la pantalla era dentro de 3 días. Lo peor de todo, en el reporte decía que él no estaba allí. Entonces lo entendió. No estaba controlando el futuro lo estaba controlando a él. Luis sintió que el tiempo ya no le pertenecía. Corrió por el edificio, intentando huir, pero cada pasillo lo llevaba de vuelta a la misma sala de seguridad, al mismo reloj que avanzaba 3 minutos. El informe lo había adelantado, lo había atrapado, y cuanto más intentaba escapar, más sentía que se desvanecía de su propia identidad. Estaba leyendo su propia vida antes de que ocurriera.
viviendo en un ciclo que se cerraba sobre sí mismo. De repente, algo lo detuvo. En una última tentativa, se acercó al reloj y lo detuvo. El sonido del tic-tac cesó. Pero cuando levantó la vista, vio algo aún más aterrador. Frente a él, en el reflejo de la pantalla, estaba su figura, pero no era él. Era una versión de él mismo, envejecida, con la mirada vacía y una sonrisa que no era la suya. El reporte finalizó con una fecha aún más lejana. Luis desapareció el 31 de marzo de 2025. La mañana siguiente, un nuevo guardia llegó para tomar su turno. Lo primero que hizo fue revisar los informes de la noche anterior, donde encontró uno con una firma familiar. Luis ya no estaba. El reloj en la pared avanzó 3 minutos. La historia de su desaparición se había escrito antes de que siquiera sucediera. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. La rutina nos da una falsa sensación de control. Nos permite creer que conocemos el futuro, que sabemos lo que vendrá. Pero tal vez lo que no sabemos es que cada paso que damos ya está escrito, y el reloj que marca nuestro destino avanza 3 minutos por delante de nosotros. Hoy los invito a acompañarnos en un viaje de voces calladas, de palabras no pronunciadas y de secretos que el tiempo parece guardar con celos. Una mujer, perdida entre la niebla de lo que está por venir, descubre audios en su teléfono, grabaciones que nunca envió, pero que describen detalles que aún no han ocurrido. ¿Cómo es posible que sus propias palabras hablen de su futuro? Tal vez lo que no decimos está buscando la manera de ser escuchado. Escuchen con atención. Tal vez la próxima grabación sea la suya. Ana vivía en una pequeña ciudad costera, donde el mar golpeaba incansable contra las rocas y el viento siempre traía consigo el eco de los recuerdos. La rutina diaria la mantenía ocupada. Su trabajo en la oficina de marketing, las caminatas al mercado, las reuniones con amigos. Pero desde hacía unas semanas, algo en su vida parecía haber cambiado. Algo intangible, una sensación extraña, como si el tiempo estuviera un poco torcido. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, Ana se encontró con una serie de grabaciones de voz en la aplicación de notas de audio. Lo curioso era que ella no recordaba haberlas grabado. Algunas de ellas estaban fechadas para días en los que ni siquiera había usado la función de grabar. Y aún más extraño, esas grabaciones hablaban de cosas que aún no sucedían, pero que parecían describir con precisión lo que ocurriría en su vida en los próximos días. Al principio, Ana pensó que era un error, que alguien había dejado esas grabaciones en su teléfono por accidente. Pero al escucharlas, la inquietud se apoderó de ella. En la primera grabación, que databa de hacía una semana, escuchó su propia voz, algo tensa, hablando con una respiración sutil antes de comenzar a describir lo que ella creía ser una conversación futura. El lunes, cuando llegues a la oficina, te encontrarás con un problema en la presentación de los informes. Tu jefe, Javier, te pedirá explicaciones, pero tú no sabrás qué responder. Ana sintió que la piel se le erizaba. ¿Cómo podía saber ella misma eso antes de vivirlo? Pero lo peor estaba por venir. En la siguiente grabación, un susurro entrecortado parecía arrancarse de su garganta. Esta tarde, después de hablar con Javier, recibirás una llamada. La voz era grave. Te hablará sobre un viaje de trabajo que ni siquiera sabías que ibas a hacer. El teléfono vibró en su mano y ella observó el reloj, la misma hora exacta a la que la grabación había predicho la llamada.
Ana no podía dejar de escuchar esas voces grabadas en su teléfono. Cada grabación parecía más precisa, más detallada, como si estuviera describiendo su vida, pero con días, incluso horas de antelación. Una noche, Ana decidió no escuchar más las grabaciones, pero cuando intentó borrarlas, el teléfono no lo permitió. La opción de eliminar las notas de voz simplemente no aparecía. Fue entonces cuando escuchó una grabación que nunca había oído antes. La grabación estaba fechada para el día siguiente, pero la respiración que precedía a su voz sonaba mucho más pesada, más angustiada. Mañana, cuando entres en la oficina, recibirás un mensaje de texto de tu madre. Dirá que ha pasado algo grave. La llamada será corta, pero no podrás dejar de pensar en lo que ella te dirá. El viento, que soplará fuerte por la tarde, te dejará con una sensación extraña. Todo cambiará después de esa llamada. Ana, al borde de la desesperación, verificó su teléfono y vio un mensaje que acababa de llegar de su madre. Decía: Ana, tenemos que hablar. No es urgente, pero necesito que vengas al hospital lo antes posible. La llamada ya había llegado, como si hubiera sido grabada antes de que ella pudiera recibirla. El futuro se estaba imponiendo sobre su presente de manera inevitable. Desesperada, Ana comenzó a buscar cualquier respuesta lógica. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? ¿Acaso su futuro estaba escrito de antemano? ¿Quién estaba detrás de las grabaciones? ¿Por qué ella? La siguiente grabación no dejó lugar a dudas. Al salir del trabajo, te encontrarás con alguien inesperado. No sabrás por qué, pero tendrás una sensación de déjà vu, como si ya hubieras estado en este momento antes. No te detendrás, pero el encuentro cambiará el rumbo de tu vida. La respiración entrecortada se oyó una vez más antes de que la grabación se cortara abruptamente. Ana salió del edificio con el corazón acelerado. Mientras caminaba hacia su coche, un hombre la llamó por su nombre. «Ana, ¿tienes un momento?» El encuentro fue breve, pero dejó una marca en ella. El hombre le habló de un proyecto futuro que involucraba su participación, pero no podía explicarle por qué había sentido la necesidad de acercarse a ella. Ana no podía entenderlo. Cada grabación se volvía más precisa, más detallada. El futuro estaba flotando en el aire, pero también estaba siendo grabado, escrito y predicho por algo o alguien que ya conocía sus pasos. Esa misma noche, Ana escuchó la última grabación. Era diferente a las demás. No estaba hablando de eventos futuros. Era ella misma, diciendo algo que no había querido decir en su vida. He intentado cambiar lo que no se puede cambiar. He tratado de escapar del tiempo, de las palabras que no dije, pero ya es tarde. El futuro está decidido y ya he grabado todo lo que sucederá. Ana intentó eliminar la grabación, pero el teléfono se apagó por completo. Cuando lo encendió al día siguiente, el teléfono ya no mostraba la grabación. No había rastro de lo que había escuchado. Solo quedó un vacío, una ausencia de palabras que no se dijeron. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Las palabras que no decimos a veces tienen el poder de seguirnos, de anticiparse a nuestro futuro. ¿Qué pasa cuando el tiempo se cruza con los silencios que dejamos atrás? Tal vez lo que más tememos no son las cosas que decimos, sino las que dejamos por decir. ¿Y si esas palabras ya están buscando la manera de ser escuchadas? En este episodio, viajamos con un hombre cuya vida cambia con una decisión aparentemente insignificante, un cambio de asiento en un avión. Lo que al principio parecía una elección trivial, se convierte en el inicio de algo mucho más perturbador. ¿Qué pasa cuando algo tan pequeño como un simple movimiento nos aleja de lo que estábamos destinados a ser
Esta noche les traigo una historia sobre las decisiones mínimas, esas que creemos que no importan, pero que quizás son las que más pesan. Escuchen con atención, porque a veces un asiento, un lugar o una mirada pueden cambiarlo todo. Carlos siempre había sido una persona práctica. No se complicaba con las grandes decisiones. En su vida diaria, prefería seguir la corriente, elegir lo más sencillo, lo más seguro. Estaba en ese momento de transición en el que su vida ya no era una aventura, pero tampoco un fracaso. No pensaba en el futuro, solo en lo que tenía que hacer al día siguiente. Su trabajo en ventas lo mantenía ocupado, y las horas que pasaba volando de ciudad en ciudad eran casi parte de su rutina. En su vuelo de regreso de una reunión de negocios, Carlos se encontró en un asiento de ventanilla, justo en la fila 7. Había sido un día largo, con muchas horas de trabajo y poco descanso. Pero algo en él lo impulsó a levantarse y cambiarse de lugar. Sin pensarlo demasiado, se movió al asiento de pasillo, dejando atrás la pequeña vista del mundo exterior por la que había pagado un poco más. No fue un cambio grande, solo una pequeña corrección. Sin embargo, ese simple movimiento alteró algo en su vida. Durante el vuelo, Carlos comenzó a sentirse incómodo. Al principio, pensó que era el cansancio, las horas de trabajo acumuladas. Pero cuando comenzó a notar las miradas, un frío sudor recorrió su espalda. Una mujer a 2 asientos de distancia lo observaba fijamente, sin parpadear, como si lo estuviera evaluando. No era una mirada curiosa ni amable. Era algo más. Algo que lo hacía sentir incómodo, como si hubiera hecho algo mal. Carlos trató de ignorarlo. Al poco rato, otra persona, un hombre mayor que viajaba en el pasillo opuesto, lo miró de la misma manera. La incomodidad aumentó. Algo no encajaba. El avión estaba lleno, pero nadie más parecía ser observado de esa forma. Era como si él fuera el centro de todas las miradas, y todas tenían algo en común: reproche. En cada una de ellas se percibía el mismo susurro, el mismo tono en la expresión de sus rostros. No era ahí. Carlos intentó racionalizar. Pensó que tal vez se había cruzado con viejos conocidos o que alguna persona en el avión lo confundía con alguien más. Pero esas miradas se mantenían, cada vez más intensas. No podía ignorarlas. El vuelo avanzaba y la incomodidad se volvía insoportable. Decidió levantarse e ir al baño, tratando de calmar los nervios. Cuando salió, se dio cuenta de que uno de los pasajeros, una joven que estaba sentada cerca de la salida de emergencia, lo miró con la misma expresión que los demás. Pero esta vez, ella no susurró mentalmente, sino que dijo en voz baja, casi como un murmullo: no era ahí. Carlos no sabía qué hacer. Decidió acercarse a ella, con el rostro lleno de confusión. ¿Perdón?, dijo con voz temblorosa. La joven lo miró fijamente, como si no lo reconociera, pero al mismo tiempo lo reconociera demasiado bien. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que no era ahí. Carlos se quedó paralizado. Esa frase, tan simple pero tan cargada, lo desbordó. ¿Qué no era ahí? ¿Qué estaba pasando? Sin saber por qué, sintió una presión en el pecho, como si algo en su interior estuviera a punto de explotar. Lo que comenzó como una pequeña molestia, se convirtió en una carga insoportable. En ese momento, Carlos se dio cuenta de algo aterrador. Las personas a su alrededor,
Todos esos pasajeros que lo miraban con una mezcla de desaprobación y miedo no lo estaban observando por accidente. Estaban esperándolo. De alguna manera, cada uno de ellos parecía saber algo que él no sabía. Parecían reconocerlo, pero no de la forma en que él esperaba. Era como si él hubiera estado allí antes, en ese mismo asiento, en ese mismo avión, pero en una línea de tiempo diferente, una versión diferente de él mismo. Entonces, la respiración comenzó. De repente, Carlos escuchó una respiración a su lado, suave pero constante. Cuando se giró, vio a un hombre sentado justo al lado de su asiento, a pesar de que no lo había visto subir al avión. El hombre tenía una expresión vacía en su rostro, y sus ojos se fijaron en él, fijos, como si lo estuviera esperando. «No era ahí», murmuró el hombre con una voz quebrada. Carlos sintió que el aire se le escapaba. El tiempo pareció detenerse por un instante. ¿Qué quería decir esa frase? ¿Qué había hecho mal? Aterrorizado, Carlos salió corriendo del avión tan pronto como el aterrizaje permitió el desembarco. No podía comprender lo que había sucedido, pero estaba seguro de que algo fundamental había cambiado, algo que no podría deshacer. El vuelo había sido normal, pero él no podía quitarse esa sensación de que había tomado el camino equivocado. Que esa simple decisión, ese cambio de asiento, lo había arrastrado hacia una realidad diferente, una en la que ya no podía regresar. Cuando llegó a su casa, vio su teléfono vibrar. Era un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero el mensaje decía: ¿por qué elegiste el asiento de pasillo? Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Las decisiones mínimas son las que más peso tienen. A veces creemos que un pequeño cambio no altera nada, que un simple movimiento no tiene impacto. Pero lo que no sabemos es que en esos momentos de aparente indiferencia, estamos eligiendo caminos que tal vez no podemos deshacer. ¿Quién seríamos si no hubiéramos tomado esa decisión? Tal vez lo único que nos separa de lo que estamos destinados a ser es un asiento en una fila, una mirada que nunca entendemos, y a veces simplemente no era ahí. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.